Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Hoy domingo 8 de diciembre nos reencontramos nuevamente para analizar todo lo que aconteció en la jornada de este día sábado 7 de diciembre en el béisbol profesional venezolano. 4 encuentros teníamos para disputarse, como ustedes ya saben, entrando ya de lleno en el mes de diciembre con muchísimos duelos y mucha intensidad, como lo fue el encuentro entre las Águilas del Zulia y los Cardenales de Lara, un encuentro que fue el más atípico de la jornada de ayer en la LBBP porque fue el único que tuvo pocas carreras, demostrando ambos equipos porque están en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el triunfo en este caso se lo llevaron los Cardenales de Lara, que siguen metidos en un muy buen momento, 2-1 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Águilas batió más hits, pero Cardenales fue más productivo y pudo obtener la victoria. El triunfo se lo llevó Gustavo Rodríguez, ex de las Águilas del Zulia, que curiosamente fue el que permitió la única carrera de las Águilas en el encuentro, mientras que la derrota por el equipo que dirige Lipson Nava la cargó Gregory Infante, que venía de unos buenos relevos, sin embargo el día de ayer no pudo producir. Por los Cardenales de Lara, una muy buena presentación de Adrián Almeida nuevamente. Él ya le había lanzado bastante bien a los Leones del Caracas y ahora combina otros 6 innings en blanco más contra las Águilas del Zulia. En el caso de Cardenales, como les digo, solo Gustavo Rodríguez falló y luego Edwin Escobar y Brian McKenna pudieron colocar la tranquilidad en el encuentro. Por parte de las Águilas, la apertura la hizo el dominicano Ramón Rosso, que ciertamente en 4 innings de labor permitió solo una carrera limpia, pero se le vio algo descontrolado. Yo creo que quizás también algo de inactividad que tenía Ramón Rosso, porque recuerden que aunque él pertenece a las Águilas Cibaeñas en la Liga Dominicana, no estaba viendo acción ya. Entonces evidentemente esto hizo que no estuviese tan al 100% de sus condiciones físicas. Sin embargo, como les digo, pudo completar 4 entradas con una sola carrera limpia. Para los estándares de la liga es una buena apertura, y más si tomamos en consideración que era ante un gran line-up como el de los Cardenales de Lara y siendo su debut en la liga. Después Alejandro Melián lanzó bastante bien, Aldri Acosta volvió a aparecer e hizo el trabajo, pero fue Gregory Infante quien falló. Después Luis Moreno, quien ha sido pasado de la rotación al bullpen y ahora parece ser una de las piezas de más confianza para el manager Lipson Nava. Veamos entonces cómo fue el movimiento de carreras, y es que en el mismo tercer episodio iba a irse arriba el equipo de Cardenales de Lara, y ustedes saben quién es el hombre del momento ahora mismo en el equipo que dirige Henry Blanco, y no es otro que Carlos Narváez. Al primer picheo que le hacía Ramón Rosso, se la desaparecía entre el jardín izquierdo y central. Carlos Narváez en un momentico ya tiene 5 jonrones en esta campaña. Increíble el accionar de este receptor que pertenece a los Yankees de Nueva York en las grandes ligas, y sin duda alguna demuestra que está muy por encima de la liga. Las Águilas ayer tuvieron un mal común. El equipo no pudo producir con hombres en circulación, a pesar de que dejó solo 5 hombres en circulación. Ciertamente se fueron de 10-1 con hombres en posición de anotar, y batearon hasta 3 veces para doble play, y esto mató un poco las aspiraciones de unas Águilas del Zulia, que eso sí, solo pudieron tomar una sola base por bolas. Pero yo creo que allí es que se le fue el juego a las Águilas del Zulia, porque primer episodio, abren el inning con hit, luego roletazo para doble play de Oslevi Basabe. Segundo inning, abren también ese episodio con indiscutible, luego poncha Andrés Chaparro y batió para doble play Ángel Reyes, que ya regresó a la acción. En el tercer episodio fallaba Freddy Galvis, se envasaba por base por bola José Herrera, bateaba para doble play Eduardo Torrealba. En la quinta entrada abre el episodio Rugnedor con un doblete, luego roletazo de Andrés Chaparro que fallaba, se ponchaba Ángel Reyes y fallaba también Freddy Galvis. En la sexta entrada abre el episodio con doblete José Herrera y luego ponche a Eduardo Torrealba, sorprendían en primera a José Herrera y terminaba fallando Ali Castillo. Eso ya en la altura del sexto inning, y nos vamos hasta el séptimo, que fue cuando por fin pudo producir el conjunto aguilucho. Iniciaba el episodio Oslevi Basabe con indiscutible y venía a batear José Pirela. El Águila Negra se envasaba por jugada de selección, hombres en segunda y en primera, sin out en la pizarra. Le llegaba el turno a Odor, que ayer se fue de 4-3 y está encendido, pero lamentándolo mucho en ese episodio no pudo producir. Se ponchaba tirándole, le llegaba el turno a Andrés Chaparro y el Grande Liga con indiscutible se traía la goma a Oslevi Basabe, hombre en tercera y en primera con un out, y el turno para Ángel Reyes, que viene regresando de su lesión, pero claramente está falto de timing todavía Ángel Reyes, que se ponchó tirándole. Seguían los corredores en tercera y en primera. Freddy Galvis quiso al primer lanzamiento sorprender al joven Gustavo Rodríguez con un toque de pelota, pero terminaba siendo puesto
out en la primera almohadilla. Las Águilas habían desperdiciado una gran oportunidad de irse arriba en el marcador en un inning tan importante, ¿no?, como lo era el séptimo episodio, y eso se lo hizo pagar caro Cardenales, que abría el séptimo inning con sencillo Luis Ángel Acuña, y después de que se robara la 15ª base de la temporada Luis Ángel, Ronald Guzmán sonaba sencillo al jardín derecho en cuenta de 3-2 para traer la de la diferencia, la segunda carrerita del encuentro. Luego en el octavo episodio el bateo de las Águilas no podía producir nada, seguía por la vía del 1-2-3, y en el noveno inning contra Brian McKenna iba otra vez el equipo aguilucho a montar una amenaza. Abría Osleiby Basabe el inning, con indiscutible. Luego fallaba José Pirela y había otro sencillo de Rougned Odor que colocaba hombres en tercera y en primera con un out para que le llegara el turno, en este caso, a Andrés Chaparro, que es el bateador ideal para ese tipo de circunstancias. Sin embargo, fue dominado en cuenta de 2 bolas y un strike con un elevado al tercera base Germain Palacios, y se trajo el manager Lipson a Simón Muciotti como emergente de Ángel Reyes. Y yo creo que la jugada estaba bien llamada, porque Simón Muciotti ha sido de los bateadores más productivos de las Águilas en diciembre. De hecho, tiene promedio al bate de 3.91 con OPS de 1069, con un jonrón, un doble, un triple, 6 carreras impulsadas, 9 hits en 23 turnos. Era un bateador que podías traer para reemplazar a Ángel Reyes, que no había tenido una buena jornada, tenía de 3 nada, con 2 ponches. Sin embargo, Brian McKenna apretaba el brazo y era capaz de ponchar a Muciotti, que se quedara, de hecho, la oportunidad de irse arriba en el marcador en circulación. Un triunfo bastante importante para los Cardenales de Lara, que pareciera ahora sí que tiene que ocurrir una verdadera hecatombe para que ellos salgan de la clasificación. Tienen récord de 26 y 18, pero bueno, sabemos qué ocurrió con los Bravos de Margarita, que parecía que estaban enrumbados a clasificarse y ahora están metidos en un problemón. Claro, hay una diferencia entre Cardenales y Bravos, que Cardenales cuenta con muchísimo más material, tanto ofensivo como de picheo, para avanzar a las instancias. El equipo de Bravos, dentro de todo, con un plantel más modesto, estaba haciendo esa lucha y daba la sensación de que quizás en algún momento esos rendimientos que estaban por encima de lo que habían mostrado a lo largo de sus carreras podían decaer. En todo caso, esta victoria de los Cardenales de Lara muy importante. Águilas buscaba el triunfo para buscar, además de la 4ª victoria consecutiva, ponerse a medio juego del primer lugar y escapar un poquito de esa lucha que hay entre el segundo y el sexto de la tabla. Recuerden que aquí nadie quiere ir al play-in, porque el play-in significa, bueno, puedes haber hecho una muy buena temporada regular, pero si pierdes 2 juegos contra el sexto lugar, queda fuera. Entonces, bueno, eso lo quiere evitar todo el mundo, y por eso las Águilas buscaban la victoria. No lo pudieron conseguir. Veremos qué pasará este domingo cuando repitan ambos conjuntos. Sin embargo, hay que analizar a partir de ahora lo que fueron una de las jornadas con más batazos en la LVP, y uno de los encuentros que más tuvo carreraje fue el de los Navegantes del Magallanes y los Caribes de Anzoátegui. Paliza del Magallanes, 18 carreras por 3 sobre los Caribes en el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. De los 9 episodios que atacó Magallanes, en 6 anotó carreras, un total de 22 indiscutibles. Disparó Magallanes, que ayer fue muy productivo con hombres en posición de anotar, se fue de 16-10 con hombres en posición de anotar, dejaron apenas 8 en circulación, mientras que el equipo dirigido por Morgan Ensberg tuvo una muy mala jornada de picheo. De hecho, de los 7 pitchers que utilizó Ensberg en todo el encuentro, solo uno pudo lanzar un 0, que fue Loiger Padrón, que actuó en un tercio de labor, y en ese tercio de labor no permitió carrera, pero de resto todos lo hicieron, y la verdad es que no parecía ser una jornada sencilla para los Caribes, que estaban contando, imagínense ustedes, con Edmer Escalona en el box el día de ayer como abridor. Edmer Escalona, que en el pasado fue una pieza muy importante para los Tiburones de La Guaira, pero él no lanzaba en la LVP desde el 2020, cuando en aquel entonces como relevista lanzó 8.2 entradas de labor en 6 juegos como relevista, como les digo. Entonces parecía estar lejos del rendimiento que uno podía esperar de Edmer Escalona, y en definitiva fue así. Edmer ni siquiera había aparecido en la Liga Mayor de Béisbol Profesional. O sea, era un verdadero acertijo saber qué podía ocurrir con Escalona, y esto terminó aconteciendo, ¿no? Fue una jornada que desde el primer inning se notaba que iba a ser complicada para Caribes, y unos Navegantes del Magallanes que no contaban ni con Carlos Rodríguez, que no viajó a Puerto La Cruz por sufrir una contractura. Lo mismo para Luis Suisbel. Magallanes no tiene ni siquiera en el roster a Luis Torres, y Tucupita Marcano ha tenido unas molestias en su tobillo después de que bateando le pegara una pelota en uno de sus pies. Entonces, en definitiva, no era una jornada fácil para Magallanes, pero de la mano de Eliezer Alfonso Jr., de la mano del mismo Edgardo Fermín, también de lo que pudo aportar Renato Núñez y Manuel Boscán,
vencieron 18 carreras por 3 a los Caribes. Vamos a analizar un poco cómo fue el movimiento de carreras, porque la apertura de los Navegantes la tuvo Nivaldo Rodríguez, y a pesar de que pudo completar 4 entradas, que para lo que ha sido el picheo abridor de Magallanes en los últimos 2 duelos era bastante positivo, pero ciertamente no se vio tan dominante Nivaldo como uno esperaría, ¿no? Permitió 2 carreras en 4 entradas de labor y se le envasaron hasta 6 corredores, eso sí, ponchando a 6 rivales. Comenzando el encuentro, el primer bateador que enfrentaba a Ekmer Escalona recibía cuadrangular de Miguel Aparicio por lo más profundo del jardín derecho, el tercero para él en esta temporada. ¿Qué aporte ha dado a la calladita Miguel Aparicio para Magallanes? Luego en ese episodio Diego Castillo sonaba un indiscutible, otro hit de Eliezer Alfonso Jr. colocaba corredores en segunda y en primera, y otro imparable de Renato Núñez colocaba las acciones 2-0. Luego Eliezer intentó avanzar de segunda a tercera y fue puesto out tras un gran disparo del jardinero Diego Infante. Magallanes no corrió bien las bases en los primeros episodios y esto le costó carreras. Por suerte para los turcos no les costó el encuentro, pero ciertamente si se hubiesen corrido las bases de forma más inteligente, no se hubiesen matado los rallies como ocurrió, por ejemplo, en dicho episodio, cuando Magallanes podía tener hombres en segunda y en primera sin outs. Venía a batear Leandro Pineda, se convirtió eso en hombre en primera con un out y venía a batear Pineda. En todo caso, Pineda recibió base por bolas y un roletazo de doble play para Edgardo Fermín finalizaba ese primer episodio. En el segundo inning, Magallanes hacía 2 carreras más, producto de una base por bolas que iniciaba el episodio con Manuel Boscán. Luego, después de un out, un indiscutible de Ramón Cabrera, y con 2 outs en la pizarra venía a batear Diego Infante, que conectaba un sencillo a el jardín izquierdo, que se traía a la goma a Manuel Boscán, que se vino a toda velocidad desde segunda base, movió los remos Boscán para llegar quieto al home. Luego un doblete de Eliezer Alfonso Jr. se traía para la goma a Ramón Cabrera, y bueno, aquí otra vez el corrido de bases de Magallanes. Quiso anotar desde la primera almohadilla Diego Castillo y fue puesto out tras un gran disparo del campocorto José Fernández con el receptor Omar Alfonso. Lo que podía hacer en ese momento hombres en tercera y en segunda con 2 outs y que batiera Renato Núñez se convertía en el último out del inning, y Magallanes dejaba esos 2 corredores en circulación, que bueno, un corredor en circulación porque el otro fue puesto out en el home, perdonen. Para Renato Núñez estaba el escenario perfecto y Magallanes, con su mal corrido de bases, lo pagó caro. Luego en el segundo inning descontó Caribes, producto un poco del descontrol también de Nivaldo. Ponchaba iniciando el inning a Balbino Fuenmayor, luego sencillo a Diego Infante, ponche a Romer Cuadrado, y luego venía un pelotazo a William Astudillo. Con 2 outs en la pizarra, incurría en un wild pitch. El lanzador Nivaldo Rodríguez se movía hasta la tercera Diego Infante, y con hombres en tercera y en primera, Omar Alfonso sonaba indiscutible hacia el jardín derecho para traer la primera de Caribes. Lionel Valera le acompañaba con un doble por reglas, hombres en tercera y en segunda. La pizarra se colocaba 4-2 y se le complicaba un poco el inning a Nivaldo, que enfrentaba a Andrew Monasterio, pero podía sacar la casta para poncharlo y dejar el inning con solo 2 carreras. Luego transcurrió el tercero y el cuarto sin problemas para el picheo de Caribes. En el caso de Magallanes, el cuarto inning no fue sencillo de retirar para Nivaldo. Él había iniciado sacando out a William Astudillo, luego le dio base por bolas a Omar Alfonso, pudo ponchar a Leonel Valera, pero luego le dio un indiscutible a Andrew Monasterio, y con hombres en tercera y en primera, la de irse arriba en el home con Erlis Rodríguez, que ha sido muy buen bateador, terminaba ponchando Nivaldo a Erlis, sacando un poco ahí la casta para finalizar el inning, pero con el agua un poco al cuello en dicho episodio. Ya luego, a partir del quinto inning, ya Magallanes iban a transcurrirlo con mucha más tranquilidad. En dicho episodio, y después de un out, un elevado de sacrificio de Edgardo Fermín se traía para la goma a Renato Núñez. Una de las rarezas de Magallanes es que traigan carreras con elevados de sacrificio. De hecho, si uno busca las estadísticas colectivas de la liga para saber cuántos flies de sacrificios ha traído el conjunto eléctrico, Magallanes apenas tiene 12 flies de sacrificio en lo que va de temporada. Junto a los Tiburones de La Guaira, son los equipos que menos carreras han traído al home con flies de sacrificio. Pero Edgardo Fermín hacía el trabajo, y luego un sencillo hacia el jardín izquierdo de José Peraza se traía a la goma Leandro Pineda con 2 outs en la pizarra. Para la sexta entrada, Magallanes fabrica 3 carreritas más, que yo creo que ya ahí aseguraron el encuentro. El episodio lo iniciaba Miguel Aparicio con pelotazo, luego fallaba Diego Castillo y conectaba un indiscutible el bateador Eliezer Alfonso Jr. Antes igual habían atrapado
a Miguel Aparicio robándose la tercera base, así que el inning se colocaba en 2 outs, pero un sencillo de Renato Núñez colocaba hombres en segunda y en primera. Leandro Pineda a banda contraria conectaba un doblete, el juego se colocaba 7-2 con hombre en tercera y en segunda, y un sencillo de Edgardo Fermín, que tiene 5 impulsadas en los últimos 2 días, pudo traer 2 carreras más para la tranquilidad de los turcos. Luego en el séptimo inning, Magallanes llegó a fabricar hasta 4 carreritas más, gracias a un sencillo de Miguel Aparicio y un cuadrangular con 2 en base de Eliezer Alfonso Jr. En la octava, Magallanes hacía 5, producto de un cuadrangular de Manuel Boscán con Edgardo Fermín en base. Luego un sencillo de Aparicio se traía para la goma a José Peraza, un doblete de José Gómez se traía a Ramón Cabrera y movía a Miguel Aparicio hasta la tercera, y la carrera 18 vino del bate de Eliezer Alfonso Jr. con un elevado de sacrificio que se trajo al home a Miguel Aparicio. En la novena entrada descontó el equipo de Caribes con un sencillo que conectaba Erlis Rodríguez contra el lanzador Onelki García. Para Magallanes, como les digo, lanzó sus 4 innings Nivaldo Rodríguez. Eduard Bazardo volvió a lanzar un episodio en blanco a pesar de que se le envasaron 2 corredores. Brian Mata pudo retirar su inning por la vía del 1-2-3, fue el pitcher ganador, y después Magallanes utilizó a esos lanzadores que no han sido tan habituales para cerrar el encuentro. Me refiero a Alfred Gutiérrez, Luis Martínez y Onelki García. Caribes, en su caso, una semana que aparentaba que podía ir mucho mejor, habían ganado sus 3 primeros duelos, 2 contra Tigres, 1 contra Tiburones, pero han perdido en las últimas 2 jornadas y además le han fabricado 35 carreras en los últimos 2 juegos. Tiburones le hizo 17 y Magallanes le hizo, en este caso, 18 carreras, así que 35 en los últimos 2 días es bastante. Veremos si es capaz el equipo oriental de recuperarse para la jornada de este día domingo. Magallanes, por su contraparte, volvió a empatar el segundo lugar de la tabla. Vámonos a otro estadio donde hubo muchas carreras, y me refiero al estadio Universitario. Los Tiburones de La Guaira recibían a los Tigres de Aragua en un encuentro de 2 equipos que no la están pasando bien, pero ciertamente venían con un poco de realidades distintas. Tiburones, después de ganar 4 duelos de forma sucesiva, perdió un encuentro en Puerto La Cruz, después pudo ganar otro en extra inning y ahora se enfrentaba a los Tigres de Aragua. Unos Tigres de Aragua que apenas ayer, día 7 de diciembre, pudieron obtener su primer triunfo en este mes que está transcurriendo ahora mismo. Sin duda alguna, venían con muy mal presagio, 5 derrotas de forma sucesiva, un equipo como Tiburones que venía en alza, pero pudo sacar la casta, sobre todo su ofensiva, en este caso liderada por Keiber Rodríguez, por Jesús Aguilar, para obtener un triunfo que era más que necesario. El picheo de ambos equipos estuvo bastante mal. De hecho, por ejemplo, el manager Russell Vázquez utilizó hasta 9 lanzadores, de los cuales solo 2 pudieron darle innings en blanco, y el manager Osvaldo Guillén también utilizó 9 lanzadores. En su caso, 3 fueron los pitchers que pudieron sacarle algún episodio en blanco, pero las deficiencias de ambos conjuntos en picheo son claras y notorias. Analicemos un poco cómo fue el carreraje del encuentro. Los Tiburones iniciaron de hecho ganando a la misma altura del segundo episodio, producto de un cuadrangular de Daniel Montaño. Montaño tiene claras carencias defensivas, pero ha sido una bocanada de aire para estos Tiburones de La Guaira con su ofensiva. Él conectó su 4.º vuelacercas de la campaña, lo hizo precisamente ante el lanzador Johanner Negrín, que realizó la apertura del día de ayer. Él transcurrió, como les digo, los primeros 4 innings con tranquilidad. De hecho, solo había permitido una carrerita limpia producto de ese cuadrangular de Montaño, pero ya luego para el 5.º inning, cuando le tocaba completar, como quien dice, su opción para obtener el triunfo, fue que se vino abajo Johanner Negrín. Yo no sé si fue demasiado extendida su presentación, luego de que él había actuado algunas jornadas atrás como relevista, haberlo intentado llevar hasta el 5.º inning, pero entiendo la decisión del manager Russell Vázquez, porque el bullpen de los Tigres ha sido el peor de la liga, y en ese momento, cuando lo quisieron extender hasta el 5.º episodio, estaban ganando ya los Tigres, que habían fabricado 4 carreras en la alta del 4.º episodio, entonces tenía lógica hacerlo. Veamos entonces cómo fue esas 4 carreritas que hicieron los Tigres en el 4.º episodio, en este caso contra el lanzador Tyler Alexander. El inning lo comenzaban fallando tanto Eduardo Escobar como José Cafecito Martínez, y se le perdió ese último out al pitcher Alexander. Base por bolas seguidas a Odubel Herrera, David Rodríguez y Jesús Aguilar. Le llegaba el turno a Keiber Rodríguez, que le hacía pagar caro y muy caro ese descontrol al lanzador Tyler Alexander, y con un cuadrangular por lo más profundo del jardín izquierdo barría las bases, y ese gran slam era vida pura para los Tigres
de Aragua. El encuentro 4-1 y venía ese fatídico quinto inning donde iba a empatar el equipo tiburón contra los Tigres. El episodio lo iniciaba Johanner Negrín ponchando al Alcides Escobar, pero luego recibía un indiscutible de Tomás Telis y un cuadrangular de Franklin Barreto. Las acciones se colocaban 4-3 y venía a batear César Hernández, que fallaba, entregaba el segundo out del episodio. Luis Matos, con su doble número 17 de la temporada, se colocaba en posición de anotar. Luis Matos, básicamente, con lo que ha hecho en estos últimos 3 días, yo creo que ya ha asegurado el premio al novato del año, a pesar de que el trabajo de Fernández, el trabajo de Vallés, el trabajo de Suisbel han sido muy buenos. Lo de Luis Matos está bastante por encima de la media de los novatos de la liga. Con un indiscutible, Yangervis Solarte empataba las acciones, ya lo hacía contra el lanzador Kenny Hernández, pero igual traía las carreras importantes. De hecho, Tiburones en el sexto iba a fabricar una más y se iba a ir arriba en el marcador con el segundo vuelacercas de la jornada para Daniel Montaño, el quinto de él en el año entre el jardín derecho y central. Este muchacho que de hecho pertenecía a los Tigres de Aragua y en una de las tantas transacciones que han hecho en los últimos años Tigres y Tiburones, ahora está con los guairistas. Pero iba a reaccionar en el séptimo inning parte alta el equipo de los Tigres. Lastimosamente no pudo hacer el trabajo Pedro García, quien era el encargado de sostener esa ventaja inmediatamente después de que la recuperaran los Tiburones de La Guaira. Se vino abajo Pedro García y con esas 3 carreras los Tigres de Aragua iban a obtener una ventaja que no iban a desperdiciar más en el encuentro. El episodio lo iniciaba ponchándose Jesús Aguilar, pero luego sencillo de Keiber Rodríguez, sencillo de Jesús Sucre y otro indiscutible de Leobaldo Piña, que se traía a la goma a Keiber Rodríguez, colocaban las acciones 5-5, hombres en segunda y en primera con un solo out. Luego un error de Yangervis Solarte, que lo bueno que lo ha hecho con el madero en esta temporada, lo ha hecho de malo con el guante Yangervis. La verdad que le ha costado carreras como antesalista de los Tiburones de La Guaira. Si uno revisa sus estadísticas defensivas, se da cuenta que él ya ha cometido 9 errores en 39 encuentros. Casi que un error cada 4 encuentros estaría cometiendo Yangervis. Y esto claramente no es beneficioso para los Tiburones, pero lo que te da también te lo quita en defensa. En todo caso, ese error de fildeo llenaba las bases para que llegara el turno de Eduardo Escobar, que con un elevado de sacrificio colocaba las acciones 6-5. Un indiscutible de José Cafecito Martínez ponía las acciones 7-5. Luego cuadrangular con bases limpias de Luis Matos acortaba para Tiburones y venía las de la tranquilidad. En el octavo episodio hizo 6 carreras el equipo bengalí, ahora sí para definir el encuentro, a pesar de que Tiburones se iba a volver a acercar en la baja de ese episodio. Ese inning lo iniciaba David Rodríguez con base por bolas y un cuadrangular de Jesús Aguilar al primer picheo que recibía de Erasmo Pinales, lo colocaba en lo más profundo del jardín izquierdo para coronar las acciones 9-6. Luego sencillos corridos tanto de Keiber Rodríguez como de Jesús Sucre como de Leobaldo Piña, que se traía una más para la goma y el juego se colocaba 10-6. Luego con hombres en segunda y en primera, un triple del ex tiburón Lorenzo Cedrola colocaba las acciones 12-6. Otro elevado de sacrificio, en este caso del bateador José Cafecito Martínez, ponía la número 13 del equipo tigrero. Luego en ese mismo octavo episodio, Barreto se trajo una para la goma, un indiscutible de César Hernández puso el juego 13-8 y otro elevado de sacrificio de Yangervis puso el juego 13-9, pero un cuadrangular de Aguilar, el segundo en la jornada, colocaba la número 14 de los Tigres y un doblete de Telis por los Tiburones en el noveno inning parte baja se traía la número 10. Para los Tigres, a pesar de que consiguen el triunfo, no debe haber demasiada tranquilidad. Su picheo volvió a mostrarse inestable, no parecen haber soluciones a corto plazo. Art Warren, que por ejemplo parecía ser un muy buen importado para los Tigres de Aragua, se fue a mitad de semana sin pena ni gloria. No se especificó la razón porque tampoco estaba teniendo malas presentaciones. Y el picheo abridor sigue sin terminar de ayudar lo que querrían el cuerpo técnico a los Tigres de Aragua. Por su parte, Tiburones ha vivido un poco de la renta de lo que fue vencer a Magallanes en los últimos 4 encuentros consecutivos que ellos disputaron, pero pareciera al menos tener más material el equipo tiburón para terminar metiéndose en la lucha, al menos por el comodín. Pero bueno, esto es juego a juego y día a día, y hoy nuevamente ambos equipos se verán las caras, pero en este caso será en el José Pérez Colmenares de Maracay. Veremos si hay revancha de los Tiburones o si los Tigres son capaces de conseguir una barrida que necesitan encarecidamente para volverse a meter en la lucha, no solo para entrar en los puestos del wild card, que ahora mismo está séptimo Tigres, sino al menos para aspirar a ese cuarto lugar. Un cuarto lugar que ocupa ahora mismo los Bravos de Margarita, pero que vienen en un descenso vertiginoso el equipo dirigido por José Moreno. Los Bravos han perdido 10 de sus últimos 12 encuentros
y ese equipo que se veía tan sólido, con un muy buen bullpen, con una rotación que le estaba dando grandes innings de labor al manager José Moreno, se ha venido todo a menos y están metidos en un verdadero berenjenal. Estos Bravos de Margarita, que hace un par de semanas, a finalizar noviembre, parecían una ficha fija de cara al round robin, y ahora claramente no lo es. De hecho, apenas está a un juego el equipo de los Leones del Caracas de ese cuarto lugar que ocupan los Bravos de Margarita. Y es que desde el comienzo del encuentro, ya en el cuarto inning, yo creo que ya en el segundo inning parte baja ya todo se había definido, pero para no ser tan así, ya en el cuarto inning parte baja sí estaba claramente definido. ¿Y por qué? En el segundo inning ya perdían los Bravos 7-0 y en el cuarto inning perdían 11-0. Y si nos vamos un poquito más allá, en el quinto 13-0 perdía el equipo que dirige José Moreno. Mérito para los Leones del Caracas, que pudieron aprovechar una buena apertura de Jesús Vargas, 5 innings de labor donde no permitió carreras, ponchó a 3 rivales y se le envasaron 5, 2 de ellos por base por bolas. El bateo de los Leones del Caracas, bueno, Eugenio Suárez se dio festín y se fue con 2 vuelas cercas y 6 carreras remolcadas. Harold Castro también con jonrón y 2 remolcadas. Wilfredo Tovar de 4-1 con triple y 2 impulsadas. También remolcaron carreras Osvaldo Arcia, Jonathan Daza, Aldren Corredor. Los Leones realmente tuvieron una ofensiva temible, sobre todo contra los pitchers de los Bravos de Margarita, principalmente contra Osmer Morales y John Albert Rumbol, que fueron los primeros que recibieron las carreras en el encuentro. Ya el duelo después estaba bastante abierto y los Leones pudieron gozar con muchísima tranquilidad. Los Leones que venían de utilizar mucho su bullpen en las últimas jornadas, en algunos casos no le habían respondido. Hoy, a excepción de Aneuris Rosario, yo creo que en líneas generales el picheo de los Leones estuvo bastante bien. Veamos cómo fue el movimiento de carreras. Yo creo que sobre todo en el segundo y el cuarto episodio, porque de ahí en adelante el encuentro ya se jugó con una intensidad distinta. El primer episodio de los Leones del Caracas era retirado por Osmer Morales por la vía rápida del 1-2-3. En la segunda entrada venían ya el ataque serio. Fallaba iniciando el inning José Rondón, pero luego doblete de Osvaldo Arcia, doblete de Jonathan Daza traía la primera del encuentro. Pase por bolas para Aldren Corredor, hombre en segunda y en primera, y un triple de Wilfredo Tovar, que les comentaba hace unos minutos, traía 2 para la goma. Fallaba Francisco Arcia y con 2 outs en la pizarra y el encuentro 3-0, había base por bolas para Iván Soto. Hombres en tercera y en primera con 2 outs, Eugenio Suárez cuadrangular entre el jardín izquierdo y central, el cuarto para él en un momentico en lo que lleva de temporada. El juego ya estaba 6-0, lo acompañaba con un back-to-back Harold Castro, el número 12 de la campaña. El duelo estaba 7-0. En la parte baja del cuarto inning, 4 carreras más para los Leones del Caracas. Antes había atacado un poco el equipo de Margarita, que tenía hombres en segunda y en primera con 2 outs, pero no podía producir, no podía descontar. Caracas iba a castigar esa inefectividad ofensiva de los Bravos. El inning lo iniciaba Iván Soto con sencillo y luego un doblete de Eugenio Suárez se traía para la goma a Soto. El duelo 8 carreras por 6 y un doble de Harold Castro colocaba las acciones 9-6. Base por bolas para José Rondón, ya en este caso contra el pitcher Adrián Luna. 9-0 el encuentro, hombres en segunda y en primera. Osvaldo Arcia, con un elevado de sacrificio, ya que se habían movido los corredores debido a un wild pitch, traía la 10ª del encuentro y un doblete de Aldren Corredor traía una más. 11-0 en un momentico. El Caracas después, en el quinto episodio, fabricó las otras 2 que terminaron siendo las definitivas 13 carreras, producto de un cuadrangular nuevamente de Eugenio Suárez entre el jardín izquierdo y central. Es el quinto jonrón de Eugenio Suárez en lo que va de temporada. O sea, el nivel por encima de la liga que tiene Eugenio Suárez, es claramente notorio. En 6 encuentros tiene 5 cuadrangulares, 9 carreras impulsadas, 1423 de OPS para el oriundo de Puerto Ordaz y de 33 años de edad, que cómo le ha ayudado al equipo caraquista. Muchos decían, ¿cómo va a venir nada más por 15 días Eugenio Suárez? Bueno, ¿cuántos juegos ya ha ayudado Eugenio Suárez a ganar a los Leones del Caracas en una etapa tan sensible del torneo? En ese caso, el cuadrangular de Eugenio Suárez con Iván Soto en las almohadillas producían las 13 carreras definitivas del encuentro para el equipo melenudo. Luego, Bravos iba a descontar en el sexto episodio, producto de un sencillo de Wilson Ramos, por ejemplo, que se trajo a la goma a Juan Santana, un elevado de sacrificio de Jason López y un indiscutible de Carlos Pérez traían 2 más. Y ese noveno episodio yo sí quiero conversar con ustedes, porque iba a fabricar hasta 5 carreras el equipo de Bravos de Margarita. Da la sensación de que este fue un encuentro por el score final que estuvo disputado, pero la verdad es que no. Este juego llegó a estar 13 carreras por 0. Y después, contra la parte del bullpen B
de los Leones del Caracas, por decirlo así, fue que pudo producir el equipo de Bravos de Margarita. Yo hace unos días les comentaba que había que tener al menos un poco más de paciencia con Aneuris Rosario, porque no es sencillo llevar importados a la LVP, y les colocaba el ejemplo de John Romero, que él no había mostrado mucho en los primeros encuentros y que ahora termina siendo uno de los brazos en los que pudiese tener más confianza el manager José Alguacil. Y yo les decía, tengan los fanáticos de los Leones algo de paciencia con Aneuris Rosario, pero lo que mostró Rosario el día de ayer es claramente una demostración de que no tiene el nivel para pichar en la liga. Con un encuentro en el que estaban ganando los Leones del Caracas 13 carreras por 4 a la altura del 9º inning, fue incapaz de cerrar el episodio. Pudo hacer solo un out y Bravos le hizo 5 carreras limpias. En una situación en la que no tenía ningún tipo de presión y que además tenía una ventaja súper amplia, no hay razón, si no era capaz de sacar un 0 en ese inning o de al menos de concluir el mismo, es porque no tiene el nivel. Dicho episodio fue sencillo de Ryder Ascanio, luego fallaba a José Alexander Martínez, que era el único out que hizo Aneuris Rosario, y luego jonrón de Gustavo Campero, hit de Pedro Martínez, hit de Anthony Jiménez y hit de Juan Santana. Venía después doblete de Jason López, suficiente. Dijo el manager José Alguacil que tuvo que recurrir a uno de sus mejores brazos del bullpen, como es el caso de Norwit Gudiño, para que le finalizara el encuentro, en este caso contra Carlos Pérez y contra Ramón Flores, que los terminaba dominando. Entonces, un duelo que no debía tener ningún tipo de molestia para concluirlo el equipo caraquista, por lo que ya había producido su ofensiva, por la gran apertura que le había regalado Jesús Vargas, termina sin necesidad utilizando a tu parte alta del bullpen, porque este jugador ahora sí claramente demostrado no da el nivel. Tiene 30 de efectividad Aneuris Rosario y además cuenta con un whip de 4.67. El whip, para los que no lo sepan, es la estadística que lleva cuántos corredores tú como pitcher se te envasan en un episodio. Es decir, que en promedio a Aneuris Rosario se le envasan 4.7 corredores por episodio. Fijo le anotan una carrera o más en este caso. Así que tendrá que tomar una decisión rápida la gerencia de los Leones del Caracas para salir de este lanzador que realmente no cuenta para el manager José Alguacil, y le doy toda la razón, porque en un juego como el de ayer era el ideal para que Aneuris Rosario demostrara que sí puede aportar para su manager. No lo demostró, tienen que buscar otra solución porque el puesto en el que está ahora mismo Leones del Caracas en la tabla no da para seguir experimentando. Como les digo, gran triunfo de los Leones del Caracas, el segundo de forma sucesiva, después de que los Leones llegaron a estar con 6 derrotas en los últimos 7 encuentros, ganan 2 duelos de forma sucesiva para tomar un poco de oxígeno, y los Bravos siguen metidos en una muy pero muy mala racha. Pues bueno, veamos qué nos depara la LVP para este día domingo 8 de diciembre en el béisbol profesional venezolano. 4 encuentros tenemos por disputarse en la pelota criolla. El segundo de la serie nuevamente, bueno, en líneas generales se repite toda la jornada, solo con un cambio de sede, ¿no? Que será de Caracas a Maracay. En todo caso, el primer encuentro que vamos a hablarles será a la 1 del mediodía en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez, Águilas del Zulia contra Cardenales de Lara. Las Águilas tendrán en el box a Wilfredo Boscán, que hará el día de hoy su apertura. Él fue recién adquirido desde los Leones del Caracas, y lo que ha anunciado el departamento de prensa de las Águilas del Zulia se refieren a que será él el abridor. Por los Cardenales de Lara, el encargado sería en todo caso Jimmy Endersby, pero pudiese haber algún cambio. Jimmy Endersby fue el que comenzó en la semana, pero para el día de ayer estaba pautado Robert Colina, y en definitiva la apertura la hizo Adrián Almeida. También se había hablado de Raúl Rivero, entonces habrá que ver quién en definitiva abrirá por los Cardenales este día domingo. Otro encuentro que tenemos también a la 1 del mediodía en Puerto La Cruz, el segundo de la serie entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. Por Magallanes el abridor será Junior Guerra, el que todos ya ubican como candidato firme a ganar el premio al pitcher del año, y debería ser Miguel Cienfuegos quien realice la apertura por los Caribes de Anzoátegui. A las 5 de la tarde en el Estadio Monumental Simón Bolívar, el segundo de la serie entre Bravos y Leones. Los Bravos de Margarita en principio tendrían la apertura del lanzador derecho Anthony Molina, quien fue el que abrió en la semana por el conjunto margariteño contra los Cardenales de Lara, y por parte de los Leones del Caracas no hay pitcher anunciado, porque en teoría le iba a tocar la apertura del día de ayer a José Alexander Acuña, y terminó siendo Jesús Vargas quien abrió el encuentro. Así que quizás pudiésemos ver a José Alexander Acuña
este día domingo Jhoulys Chacín, que abrió el día martes, relevó el día de ayer, así que yo creo que lo más probable es que sea José Alexander Acuña. No ha habido anuncio oficial de los Leones del Caracas, pero en el caso de los Bravos sí será Anthony Molina. Para finalizar la jornada tenemos el encuentro ahora sí en Maracay, en el José Pérez Colmenares de Maracay. Ayer fue en un universitario, hoy en Maracay, Tiburones de La Guaira contra los Tigres de Aragua. Los Tiburones son el equipo que tiene menos encuentros por disputar en la LVP. Le quedan en definitiva 9 choques a La Guaira y tiene 24 derrotas. Junto a Tigres son los dos equipos que más derrotas tienen después de Caribes de Anzoátegui. Y de esos 9 encuentros que le quedan al equipo Tiburón, son 4 contra Tigres, 4 contra Leones y 1 contra Cardenales. Así que vamos a ver cómo terminará la jornada para los Tiburones y sobre todo la temporada. Duelos directos contra los Tigres de Aragua. Los Tigres han sido un equipo que le ha jugado bastante bien a los Tiburones en lo que va de temporada. De hecho, los Tigres le han ganado 4 de 3 a Tiburones. Y después Leones y La Guaira también han tenido una buena rivalidad. Así que habrá que ver cómo se termina jugando y disputando esa serie entre ambos equipos. En todo caso, el día de hoy esos son los encuentros. Por parte de los Tiburones de La Guaira, que no se los comenté, el abridor debería ser Ricardo Pinto, mientras que por los Tigres de Aragua podría ser el propio Omar Bencomo Jr. quien realice la apertura. Veremos si Rosel Vázquez hace algún cambio, porque ciertamente Bencomo Jr. se ha mostrado bastante mal en las últimas jornadas. ¿Cómo está la tabla de posiciones del béisbol profesional venezolano? En el primer lugar siguen los Cardenales de Lara bastante cómodos, con 26 triunfos y 18 derrotas. Ahora sí, yo creo que este equipo no va a flaquear y se va a mantener en esa misma posición quizás hasta el final de la temporada. En el segundo puesto, empatados en récord, los Navegantes del Magallanes y las Águilas del Zulia, con 24 triunfos y 21 derrotas, a 2,5 del primer lugar. Los Bravos de Margarita están en el cuarto puesto, con récord de 23 y 22, a 3,5 de la punta. Es verdad que Bravos está tan solo a un juego del segundo lugar, pero como su línea ha sido descendente, también está a un juego tanto Leones como Tiburones del puesto que ellos ocupan. Entonces no está nada sencillo esa situación en la tabla. Tiburones con 23 y 24 a 4,5 de la punta. A misma distancia está el equipo melenudo del puntero, pero con récord de 21 y 22. Los Tigres ya un poco más abajo, en el séptimo puesto de la tabla con 19 y 24 a 6,5 de la punta. Los Tigres están a 3 encuentros del cuarto lugar y a 2 del sexto, que te da clasificación al juego de comodín. En el último puesto de la tabla, con solo 10 encuentros por disputar, están los Caribes de Anzoátegui con 19 victorias y 27 derrotas, a 8 de la punta. El equipo de Caribes está ya más lejos, más complicado, como siempre se los he dicho, a 4 juegos y medio del cuarto lugar y están a 3 juegos y medio del sexto. De entre Magallanes y Leones, que Magallanes es segundo junto con Águilas y Leones es sexto, hay solo 2 juegos de diferencia. Ahí está el verdadero enredo de la tabla y, como les digo, nadie quiere quedar ni entre el quinto ni entre el sexto, porque disputar una serie de wildcard, una serie de comodín, no te da garantías de avanzar a la postemporada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nosotros, mis amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana, lunes 9 de diciembre, cuando vamos a analizar todo lo que nos va a dejar esta última jornada de la semana número 9 de la LVP. Muchísima emoción, encuentros súper importantes, por ejemplo ese Tiburones Tigres, lo que va a pasar en el Bravos Leones, saber si Caribes es capaz de reaccionar o Magallanes lo barre, y el encuentro entre los dos equipos que para mí están jugando mejor béisbol ahora mismo, como son Águilas del Zulia y Cardenales de Lara. Mañana nos reencontraremos nuevamente para continuar analizando todo lo mejor del béisbol profesional venezolano aquí en LVP en la jugada.